Buenos Buenos días. días. Buenos días, ¿se escucha bien? Ay, disculpen la tardanza, que había problemas con la conexión de aquí. Buenos días, ¿cómo van? ¿Cómo están las vacaciones? Buenos días. Ok, me alegro. Un gusto verlos de nuevo. Vamos a esperar mientras van ingresando algunos niños. Tenemos 33. Buenos Días, profe. ¿Ah? Buenos días, profe. Buenos días a todos, muchachos. Vamos a ver. días, profe. Buenos días, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profesor. Ok, buenos días. Bueno, vamos a ir comenzando un poquito. Hoy más que todo va a ser una clase como de introducción. Fíjense en lo siguiente, ¿verdad? Aquí les pongo, bienvenidos, ¿verdad? A este cuarto bloque de estudio. Esperemos que ya este último bloque sea de éxito, ¿verdad? Para completarlo muy bien, a pesar de las dificultades que se han tenido, ¿verdad? A lo largo de todo el año. Para este cuarto bloque, ¿verdad? La primera unidad que vamos a trabajar se llama medición, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a trabajar en esta unidad de medición? Todo lo que tiene que ver con sistemas de medidas, conversiones y eso, ¿verdad? Ok, recuerden, mantengan ahí apagaditos sus micrófonos para que escuchen bien. Entonces, fíjense bien, el contenido tiene que ver con lo que se llama las unidades de medida del sistema internacional. Eso es lo que nosotros vamos a comenzar a trabajar, por lo menos hoy, de forma introductoria. Entonces, miren lo siguiente. Les compartí ahorita la agenda. Ahí me disculpan que había mandado una agenda que estaba media hecha, porque era el primer modelo que estuve trabajando, pero ya lo corregí, ¿verdad? Ya la mandé completa en el Classroom, ¿verdad? Ya lo corregí. Entonces, ¿qué dice ahí, profesor? Se dejó un bigote. A ver, entonces, veamos lo siguiente. Voy a compartirles primero la agenda para que miren ahorita lo que vamos a trabajar en este bloque. Primero en esta semana. Bueno, recordemos, estamos trabajando ahora lo que corresponde a las unidades de medida del sistema internacional. Ya les voy a hablar un poquito de cómo está formado el sistema internacional. Dentro de esas unidades vamos a trabajar la nomenclatura. La nomenclatura tiene que ver con la forma correcta de escribir la simbología. Las dimensiones de unidades de medida del sistema internacional de forma general, y de esas generales solamente vamos a trabajar 3, lo que tiene que ver con medidas de tiempo, medidas de longitud y medidas de masa. Luego las unidades de área, que sale ahí también, las vamos a trabajar como algo derivado de la longitud. Y de último, las aplicaciones. Las aplicaciones tienen que ver con los problemas que hemos resuelto anteriormente. Cuando estuvimos trabajando problemas de regla de 3, en algunos problemas de regla de 3 trabajamos algunas conversiones, ¿se acuerdan? Pero ahora lo vamos a trabajar, como dicen, un poquito más de lleno en eso. El objetivo, pues, expresar distintas cantidades en las diferentes unidades de medida del sistema internacional a fin de solucionar problemas de conversiones relacionados a distintos ámbitos de nuestro entorno. Porque, como les decía, esto de las conversiones se aplica en todo el mundo. A diario se hacen conversiones de una unidad de medida a otra unidad de medida, ¿verdad? Estamos trabajando para este bloque el valor de la paz como fruto de la justicia, ¿verdad? Ahí le puse una pequeña frase que a veces se ve que es muy importante. No hay camino para la paz, sino que la paz es el camino, ¿verdad? Bueno, la primera parte que vamos a trabajar, necesito que ese diagnóstico lo hagan despuesito, no hay problema. ¿Qué sabes? Recuerden, lo diagnóstico significa que sin necesidad de estudiar, ustedes lo van a hacer con lo que ustedes manejan, con lo que ustedes tienen de conocimiento. Eso lo van a hacer en la página 176 y 177 del libro, ¿verdad? Ahora, en esas páginas está ese diagnóstico. Eso lo pueden ir haciendo despuesito. Vamos a ver la introducción de lo que es el sistema de medidas. El Sistema Internacional de Medidas, de Unidades, abreviado como SI. Miren bien, unidades del Sistema Internacional. Sistema Internacional se abrevia como SI, ¿verdad? Es la versión moderna del sistema métrico decimal, dice, por lo que también es conocido de forma genérica como sistema métrico. Es el sistema de unidades que se usa en casi todos los países del mundo, ¿verdad? Está constituido por 7 unidades básicas. Miren, las 7 unidades básicas son el metro, el kilogramo, el segundo,
Kelvin, amperio, mol y candela, ¿verdad? Y ya les voy a decir a qué pertenece cada una de ellas. Aquí hay una tabla, miren, que por ejemplo dice magnitud. Recuerden que magnitud era aquello que se puede medir, ¿correcto? Por ejemplo, para el tiempo, esa es la magnitud. Su unidad de medida básica es el segundo, miren, ¿verdad? Eso ya muchos lo manejan. Para la longitud, su unidad de medida básica es el metro. Para la masa, su unidad de medida básica es el kilogramo. Aquí a la par, miren, aquí a la par tienen las formas de cómo se van a escribir de forma correcta. El segundo se va a escribir solo como S, miren. Profe, Diga. esas son las abreviaciones, la que acaba de subrayar. Sí, las que están sombreadas, sí. El segundo solamente vamos a escribirlo como S, miren. Es que a veces pasa, le voy a poner, por eso que decía lo de la nomenclatura. Profe, Ustedes, el nombre es su... el nombre de la unidad. Segundo, metro, verdadero, kilogramo. Y el otro es el su nombre de la verdadero magnitud. nombre. ¿Sí? Segundo, solo S. El metro solo es M. Miren. Y en el caso del kilogramo, kg. Kilogramo. Porque a veces pasa, hasta a veces en algunos libros, perdón, el segundo lo ponen así, miren, lo ponen así. Eso es un error, ¿verdad? ¿Lo están viendo? Eso es un error a veces escribirlo así. O escribirlo así, metros. Metros también lo ponen así. Ya sea metros en singular o metros en plural, solo es M, ¿verdad? Bueno, y las otras, muchachos, que están ahí, que son del sistema internacional, pero no las vamos a trabajar. Por ejemplo, lo que es corriente eléctrica, miren, lo que es corriente eléctrica se mide en amperios, ¿verdad? Ustedes pueden ver un cargador, ustedes leen las especificaciones del cargador y ahí te dice, tanto amperios es lo que recibe de carga el teléfono. La temperatura en grados Kelvin. Normalmente nosotros, ¿en qué medimos la temperatura? Cuando ustedes tienen calentura, ¿cómo saben si ustedes tienen calentura? Con un termómetro. Ajá, pero el termómetro, por lo general, ¿qué medida tiene? ¿Grados qué? 48. ¿Grados qué? Grados centígrados. Recuerden, centígrados. Los grados centígrados son los mismos grados Celsius, ¿verdad? Pero en este caso, ahí estamos hablando de grados Kelvin. Es otra medida, ¿verdad? Y ahí tienen. Luego dice la cantidad de sustancia. Miren. La cantidad de sustancia se mide con mole, ¿verdad? Mol. Miren. Ya cuando hablamos de cantidad de sustancia nos estamos refiriendo al conteo de moléculas y todas esas cuestiones, ¿verdad? Y luego la intensidad luminosa. Miren. Candela. Es como cuando ustedes tienen una bujía encendida. Esa bujía encendida emite una cantidad de luz. Entonces, esa cantidad de luz se mide con esa unidad de medida. Miren, candela. Pero como les decía, nosotros solamente vamos a estudiar las tres primeras. Miren, tiempo, longitud y masa. Esas son las que nos interesan. ¿Correcto? ¿Estamos bien en eso? Ok. Luego aquí les puse ahí una infografía, es un póster sobre lo que es el sistema internacional. Miren, ahí cuando ustedes le den a abrir, yo les voy a compartir aquí la agenda. No, el póster. El póster que sale ahí. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven ahí? Sí. Entonces, Sí se ve. a ver, aquí dice lo siguiente. Les voy a leer porque fíjense bien que esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque ustedes van a ir creciendo ya con este nuevo sistema internacional de unidades. Miren esto. Dice aquí, en noviembre del 2018, se aprobó la mayor revisión del Sistema Internacional de Unidades de Medida desde su creación. Miren, desde su creación en 1960. ¿Cuál fue el principal cambio? Que ahora las unidades se definen utilizando constantes de referencia. Estas constantes de referencia son constantes físicas, ¿verdad? Por ejemplo, ahí dice, la velocidad de la luz se utilizó para ahora definir el metro. Miren. Ahí dice después otra, la constante de Planck se utilizó para definir el kilogramo. Entonces, como nosotros vamos a estudiar las tres de aquí, miren, voy a leerles solamente en específico las tres de aquí. Tenemos aquí, miren, el kilogramo, ¿lo ven? Esta es una de las que vamos a estudiar. El kilogramo dice, ahí dice, mira el símbolo, cuyo símbolo es Kg.
Solamente. Ese va a ser el símbolo que vamos a utilizar para kilogramo. Es la unidad de masa, dice. Y se define estableciendo un valor específico de la constante de Planck. Entonces, es lo que les decía. Ahora, lo nuevo es que esa unidad de medida, el kilogramo, ¿de dónde se obtiene? De una constante física. Y ahí tienen la constante física, ¿cómo se llama, verdad? Y luego vienen unas derivaciones del kilogramo. Miren, ya son otras unidades de medida, pero se aplican en otras cosas. Luego dice el metro. Miren, el metro cuyo símbolo es M. M minúscula. Miren, no es M mayúscula, ¿verdad? Es la unidad de longitud y se define estableciendo ahora un valor fijo. ¿Cuál es el valor fijo? La velocidad de la luz en el vacío, dice. Ahí tienen cuánto es la velocidad de la luz. Miren, 299.792.458. ¿Lo ven? Entonces, y ahí tienen otras unidades. Por ejemplo, esta de superficie, la vamos a trabajar nosotros, el área y superficie. Luego, el segundo, el símbolo es una S solamente, miren. Es la unidad de tiempo, ¿verdad? Y se define utilizando un valor fijo. ¿Cuál es el valor fijo que se utiliza? La frecuencia del átomo de cesio. Ahí lo tienen, miren. Ahí dice cuántas veces vibra ese átomo, miren. 9.192.631.770 veces. ¿Lo ven? Ya ustedes pueden leer esos números rápido. Entonces, bueno, esas son las tres que nosotros vamos a estudiar. ¿Lo ven? Y luego, ahí en el póster pueden ver la otra. Miren, y en medio hay un dibujo. Miren, ese es un dibujo donde están asociadas las 7 unidades de medida. Esas son las 7 básicas, ¿verdad? ¿Estamos bien en eso? ¿Alguna duda en eso, muchachos? No. A ver, ahí dice, profe, no entiendo. Miren, solo estoy leyendo información. No estoy explicando nada todavía. No hemos hecho ejercicio. Y no es tema pues todavía. Bueno, sí es tema, pero es un tema introductorio. Solo lo estamos hablando, ¿verdad? Solo lo estamos hablando. Entonces, Ajá. ok, le voy a volver a poner ahora, fíjense bien, la agenda. Luego de eso, cuando ustedes lean el póster, miren bien, cuando lean el póster, ya vamos a poder hacer esta actividad. Esta la vamos a hacer así, aquí rapidito. Ahí tienen, miren. El segundo, ¿de qué magnitud es? De arriba. ¿Ah? Tiempo. Tiempo, correcto. El metro, ¿de qué magnitud es? De largo, de longitud. Longitud, correcto. El kilogramo, ¿de qué magnitud es? Masa. Masa, correcto. Masa. Amperio, Átomos. ahí se lo puse hace ratito en el dibujo. Voltaje. Corriente eléctrica. Electricidad. Ajá. El Kelvin de temperatura. El mol de cantidad de sustancia. Y la candela de intensidad luminosa. Correcto. Entonces, ahora miren bien. Cada una de esas abreviaturas la vamos a poner en el instrumento correspondiente. Por ejemplo, si aquí hay una bujilla, ¿qué creen ustedes que voy a poner ahí en el espacio donde está la bujilla? Candela. Candela, correcto. ¿Por qué? Porque ese es Candela. un instrumento para medir ¿qué cosa? profe. La luminosidad, CD. Solamente van a poner la sigla como está ahí, CD, que es candela. ¿Dónde está esa batería? ¿Qué creen ustedes que va ahí? ¿Ah? ¿Dónde está la batería? Mol. A ver, ¿qué creen? Ese rayo que te indica que está ahí. ¿Qué creen que indica ese rayo que está aquí en el dibujo? Voltaje eléctrico. Electricidad, entonces es amperio, la A. Miren bien. Aquí hay un ¿qué? ¿Esto cómo se llama? Mol. Temperatura. Lo que le estoy señalando. Temperatura. Un termómetro. ¿Y el termómetro qué nos ayuda a medir? Entonces, ¿qué unidad vamos a poner ahí? Kelvin. Kelvin, ¿verdad? Por eso les digo, después cuando lean el póster otra vez, lo van a poder resolver mejor. Aquí hay un ¿qué? ¿Qué es esto? Segundo. Tiempo. Un reloj. Un reloj. ¿Y qué nos ayuda a medir el reloj? Los segundos. Tiempo. El tiempo, el segundo. Entonces ahí van a poner segundo. Miren, solamente van a ir poniendo la unidad de medida. Miren, algo importante que veo que están confundiendo. Unidad de medida son estas que están aquí. Miren. ¿Lo ven?
Esas son las unidades de medida. Y las magnitudes, por eso les pregunté hace ratito, los segundos, ¿a qué magnitud pertenece? Al tiempo. Los metros, ¿a qué magnitud pertenece? A la longitud. Longitud. Los kilogramos, ¿a qué magnitud pertenece? Masa. Masa. Amperio, ¿a qué magnitud? Corriente eléctrica. Electricidad. Ajá. Después Kelvin, a temperatura. Mol, a cantidad de sustancia. Y candela, intensidad luminosa. ¿Verdad? Ahora, aquí en esta balanza, ¿qué creen ustedes que van a poner? KG, ¿verdad? El kilogramo, correcto. ¿Y aquí dónde está esta regla? Metro. Porque la regla, ¿qué magnitud utiliza la regla? Longitud, ¿verdad? Correcto. Metro. ¿Estamos bien en eso, muchachos? Sí. A ver. Sí. Ok, fíjense bien que por eso les digo, acá recordemos, yo aquí les puse todas las unidades del sistema internacional, pero al final nosotros solamente vamos a trabajar estas tres, miren. ¿Ya? Yo les pongo las otras para que ustedes las conozcan, ¿verdad? Pero nosotros solamente vamos a trabajar las tres primeras, ¿correcto? ¿Estamos bien en eso? Esas son las tres que me interesa que vayamos aprendiendo. Mire, de todas maneras también, en grados anteriores, ustedes ya trabajaron las unidades de tiempo, la unidad de longitud y la unidad de masa. Nosotros vamos a continuar ese trabajo que ustedes iniciaron en grados anteriores, ¿verdad? ¿Estamos bien en eso, muchachos? Ok, recuerden que después, más tardecito, pueden hacer lo del diagnóstico. Traten de hacer el diagnóstico sin revisar nada. Traten de hacerlo solo con el conocimiento que ustedes tienen, ¿verdad? Traten de contestarlo solo con lo que ustedes saben, porque por eso se llama diagnóstico, ¿verdad? Hay que medir cuánto ustedes saben de ese tema. Bueno, ahora solo quiero ir adelantando algo para la clase de mañana. La clase de mañana tiene que ver con la primera unidad. Tiene que ver con la magnitud del tiempo. Entonces, la primera unidad que vamos a trabajar es el segundo, ¿verdad? Y entonces, el segundo, ahí tienen, mire, es la unidad fundamental. ¿Lo ven? El segundo es la unidad fundamental. Entonces, aquí necesito de que ustedes tal vez vayan memorizando estas equivalencias. Miren. ¿Las ven? Vamos a leerla ahorita. Dice 1 minuto equivale a 60 segundos, ¿verdad? 60 segundos. Esa es una equivalencia que ya ustedes manejan muy bien. 1 hora equivale a 60 minutos, pero también equivale a 3.600 segundos, ¿verdad? ¿Está bien eso? Un día 24 horas. equivale a 24 horas. Pero también fíjense bien, a veces es bueno saber el día. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos minutos tiene el día? Ahí dice cuántas horas tiene el día. Pero si yo le pregunto, ¿cuántos minutos tiene el día? Pues. ¿Cuánto tiene? 30 por 24. Tiene 14.400 minutos, ¿verdad? Entonces, pero también esa es otra equivalencia que ustedes también tienen que manejar. Porque yo les puedo decir, un día tiene 14.400 minutos. ¿Cuántos segundos tiene un día? ¿No te he preguntado? Profesor, ¿le puedo pedir un favor? ¿Cuántos segundos tiene un día? 1400. 84.600, ¿verdad? Bueno, ahora, sigamos leyendo la equivalencia. Una semana, miren, 7 días. 7 días, ¿verdad? Si yo les dijera, ¿cuántas horas tiene la semana? ¿Cuántas horas tiene la semana? 168. 168 horas tiene la semana. ¿O 1680? No, perdón, sí, 168 era. Sí, está bien. ¡Hala! A ver, luego aquí, la quincena, miren, estos son otros conceptos. Quincena, 15 días, ¿verdad? Luego el mes. Fíjense bien que ahí salen 4 opciones. Porque hay un mes que tiene 28. 31 días. Miren, hay un mes que tiene 28. Hay un mes que tiene 29. ¿Cuál es ese? Febrero. Hay varios meses que tienen 30 y otros tienen 31. En promedio se dice que un mes tiene 30 días, ¿correcto? Ese es el promedio, ¿verdad? Ok,
Luego tenemos ahí un trimestre. Mire, son otros conceptos. 3 meses. 3 meses. Un trimestre son 3 meses. Ahora sí le pregunto, ¿cuántos trimestres hay en el año? Yo diría, son 12. 3. ¿Cuántos trimestres hay en Hay el año? Hay 4. 4. Si dividí el año en 3 meses, en partes de 3 meses, ¿cuántos se forman? ¿Cuántos grupos? 4. ¿Ya vieron? Fíjense bien que esas son preguntas que ustedes tienen que analizar siempre. Aquí tienen el semestre, miren. ¿Cuánto tiene el 6 semestre? meses. 2. 6 Ajá. meses. 6 meses. ¿Ya vieron? Es como cuando dicen, ya aprobaron el primer semestre, dice. ¿Qué significa? Que cursaron los primeros 6 meses, aunque en realidad no son 6 meses de clase seguidos, ¿verdad? Por ejemplo, un bloque, nosotros ahorita estamos comenzando el 4º bloque. ¿Cuántos meses tiene un bloque? Según nuestra normativa, es un bimestre. Un bimestre son 2 meses, ¿verdad? Eso es lo normal. Luego ahí, un año, 365 días. 365 días. Cuando es un año bisiesto, ahí dice que son 366. Aumentamos un día. ¿Por qué se aumenta un día? ¿Qué pasa cuando hay un año bisiesto? Febrero se cambia 29 días. Correcto. Febrero va a tener 29 en vez de 28. Correcto. Y ahí están otros conceptos que le agregué. Miren, por ejemplo, un bienio. Son 2 años, dice. Tal vez algunos han escuchado hasta ahorita ese nombre, ¿verdad? Un trienio, ¿cuánto es? 3 años. 3 años. Un lustro o un quinquenio son 5 años. 5 años. Una década, 10 años. 10 años. Está compartiendo pantalla porque a mí no me sale la pantalla. Un siglo. 100 años. Le pregunto, ¿en qué siglo estamos? Siglo XXI. Correcto. Siglo XXI. Muy bien. Luego viene milenio. Miren, ¿cuánto es un milenio? 1000 años. Ahora le pregunto, ¿en qué milenio estamos? En el segundo. En el milenio 2. ¿Seguro? Segundo milenio. ¿Están seguros que estamos en el segundo milenio? Estamos en el No. tercer milenio. Ah, sí, es cierto, por Mire, el 0. Le voy a explicar algo. Del 0 al 1000 es el primer milenio. Del 1000 al 2000 es el segundo milenio. Y del 2000 al 3000 es el tercer milenio. Entonces nosotros ya estamos del 2000 al 3000. Estamos en el tercer milenio. Profe. Fíjense bien en eso. Hay que ser cuidadosos en ese análisis, ¿verdad? No es la primera vez que escucho EON. Eón, fíjense bien, ¿alguna vez han visto películas de la prehistoria? Yes. Un eón, un eón no es una cantidad específica, sino que dice que es prácticamente un periodo largo de tiempo. Indefinido. Por ejemplo, cuando dicen las eras glaciales o la era prehistórica, Cretáceas. las terciarias, la cuaternaria, todas esas eras tuvieron, dice, eones. Entonces, ¿por qué? Porque es una cantidad de tiempo grande que no se logró definir. ¿Correcto? ¿En qué dónde estamos? Ahora, miren, esa equivalencia no son las únicas. Existen otras equivalencias que las podemos ir obteniendo, ¿verdad? Pero aquí por lo menos están lo más básico, miren. Y para la clase de mañana, yo necesito que ya ustedes manejen bien eso. Porque en base a esa equivalencia es que nosotros vamos a ir haciendo algunas conversiones de tiempo. Luego más abajo yo les puse ahí, miren, un diagrama de cómo convertir de año a meses, de meses a días, de meses de día a año, de hora a día, de minuto a hora, de hora a segundo, de segundo a meses, de segundo. Se pueden hacer varias combinaciones, miren. ¿Lo ven ahí? ¿Ven este diagrama? ¿Ya vieron? Si quiero pasar de año a día, multiplico por 365, dice. Y si quiero pasar de día a año, ¿qué hago? Divido entre 365. Miren, mañana les voy a explicar ese diagrama, cómo se va a utilizar. Porque si ustedes manejan ese diagrama rápido, pueden hacer las conversiones hasta mentalmente, ¿verdad? Porque a veces algunos valores no cambian. ¿Estamos bien en eso? Bueno, eso es lo del tiempo para el día de mañana. ¿Alguna pregunta, muchachos? Yo, Hoy les dije que era una clase introductoria, ¿verdad? De esta cuestión de la unidad de medida. una cosa. Acuérdense que necesito de que ustedes por lo menos lean bien el póster, porque la primera parte es teórica. Miren, esta primera parte es teórica, manejar estas unidades. Miren, recuerden que las 3 primeras son las que nos interesan a nosotros, ¿verdad? Vuelvo a mencionarlo. Estas 4 últimas las puse porque es importante que ustedes las conozcan, ¿verdad? ¿Cuándo las van a usar? ¿Ustedes saben cuándo las van a usar? La En el grado. No. En secundaria la ocupan algunas. Por ejemplo, les voy a decir,
La de amperio lo ocupan en física. Miren, cuando estén viendo electricidad. La de Kelvin la ocupan en física también. Cuando estén viendo calor y temperatura. Vamos a tener que Mol aprender la ocupan en química. Química. Y esta candela también se ocupa en física, ¿verdad? Cuando ves las cuestiones de óptica y luz, ¿verdad? Ok, pero ahorita ustedes están en estas tres penas, miren, las básicas, las básicas. ¿verdad? Y acuérdense que del metro, ¿cuál vamos a sacar nosotros del metro? ¿Cuál fue la que dije? Aquí se lo puse arriba, miren, vamos a sacar las unidades de área, ¿ya? Profe, pero siéntate que nos vayamos, le voy a pedir una cosa. ¿Qué pasó? ¿Se acuerda que nos dijo que nos envió la otra gente? ¿Qué cosa? ¿Usted se acuerda que nos dijo que nos envió la agenda? No Sí. la puede volver a enviar porque a mí no me llegó como esa. Usted dijo que había una como mala. Es que la primera estaba, no, pero ya la corregí. Ya lo corregí. Revíselo bien. Ya corregí eso, muchachos. ¿Verdad? Bueno, nos vemos entonces, muchachos. Un gusto. ¿Verdad? Le agradezco. Cuídense. Adiós. Un agrado tenerlo otra vez. Nos vemos. Mañana ya comenzamos a trabajar las primeras conversiones, ¿verdad? Adiós, profe. Vayan, solamente vayan repasando lo de la equivalencia de tiempo. Bye, bye. Las de tiempo. Profe. ¿Verdad? Nos vemos. Saludos. Vaya a todos, muchachos. Cuídense. Adiós. Bye.